Gracias, Chucho. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, pues yo creo que antes que otra cosa es establecer el objetivo de esta charla. En ningún momento espero que se considere una conferencia. Vamos a tratarle de quitar realmente el título sacralizante al asunto y pues más bien es una exposición en parte de un proyecto y de un marco teórico que esperemos pueda servirles a ustedes para la realización de sus trabajos de investigación, que hasta donde tengo entendido es un poco el objetivo también de esta serie de charlas a las que Jesús tan amablemente me invitó. Ahora creo que después también tendré la tarea de revisar algunos avances o algunas cuestiones de las que ustedes están trabajando y dar pues sugerencias al respecto, ¿no? Bien, un poco en cuanto a preliminares, mi nombre es Gustavo Garduño Oropesa, estoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, Fui profesor de Chucho, aunque no lo parezca, él se ve más viejo que yo, pero bueno, así son estas peripecias en la vida. No, no es cierto, Chucho siempre es un eterno comeaños. Y bueno, trabajo en el área de comunicación, más específicamente en el área de investigación en comunicación. Realmente la cuestión de medios, la cuestión de producción, la cuestión de cuestiones de tecnología y de aplicación no es lo que trabajo. Yo estoy metido más bien en la cuestión de la teoría y estoy mucho más vinculado probablemente al lado de la antropología y de la sociología que de la propia producción mediática. Por ello, quizá un poco mi chamba es más la dirección de tesis y el acompañamiento de estudiantes en este sentido. Y bueno, espero por ahí poder aportar algo. Le doy la bienvenida también a mis alumnos del grupo de las 9 de semiótica que están, seguramente algunos estarán presentes. Y bueno, esperemos que esto pueda servir para ambos propósitos, tanto para el grupo de Jesús como para el mío. Bueno, la conferencia, ¿no? La charla que vamos a dar es sobre comunicación y ciudad y vamos a exponer a partir de ella un proyecto que se vino realizando un poquito antes de que empezara la pandemia y que bueno, no ha avanzado precisamente por ello, ya que implica mucho trabajo de campo y la situación todavía no ha estado como para lanzarse a la calle, pero bueno, vamos a ver hasta el momento qué es lo que se ha logrado. Quiero iniciar entonces con esta frase que aparece en la pantalla de todos ustedes, que es de dos de los teóricos principales de la Escuela de Frankfurt y, bueno, artífices de la teoría crítica, no solamente en sociología, sino prácticamente todas las ciencias sociales. Un anhelo de justicia plena es el impulso por salvar lo que carece de esperanza. ¿Por qué este inicio? ¿Por qué esta frase para iniciar una charla? Porque realmente sintetiza el contenido de lo que vamos a hablar. Parte de lo que se va a exponer tiene que ver sí con comunicación, pero desde la orientación de sistemas. Y parte de lo que se va a proponer es, desde esa misma orientación de sistemas, generar o habilitar un cambio de paradigma que permita repensar no solamente la ciudad, sino muchos de los mecanismos con los que ella condiciona o determina las relaciones entre personas, las relaciones entre objetos y las relaciones entre incluso mecanismos conceptuales, ¿no? Ahí está entonces el concepto de comunicación. ¿Por qué la comunicación va a aparecer? Pues porque la comunicación es finalmente la que articula o la que da pie a pensar en un sistema. Bien, vamos a comenzar quizá un poco exponiendo la naturaleza del proyecto, más que con una frase, ahora con un ejemplo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que vean, por favor, las siguientes fotografías que tenemos ahí. Esto obviamente no es México, es España, pero implica algunas de las problemáticas urbanas a las que estamos sujetos siempre. Y la principal problemática urbana es que las ciudades se están decidiendo por
privilegiar dispositivos, por privilegiar procesos, por privilegiar infraestructuras, antes que privilegiar a las personas. Y curiosamente, quienes estamos viviendo en la ciudad somos personas. Esto se da a partir de múltiples niveles y en múltiples contextos, no solamente públicos, sino también privados, incluso en cierto sentido hasta en los propios domicilios de las personas. Lo que vemos ahí es justamente un ejemplo de apropiación. La primera fotografía lo que nos muestra es a un indigente pues durmiendo en el cobijo que le da la esquina de un banco, ¿no? Tiene ahí sus pertenencias, tiene ahí sus cosas y pues lo que está haciendo es básicamente llevar su día a día. Esto probablemente entra en choque con la idea que el banco puede tener sobre imagen, sobre prestigio y sobre calidad. Todos ellos conceptos relacionados con lo que tendría que ser una ciudad progresista, una ciudad desarrollada, una ciudad que va en función de un crecimiento, vamos a llamarlo así, en términos económicos, de infraestructura y de reconocimiento no solo interno, sino también externo. ¿Cómo deshacerse de estas personas? Choca esto con un asunto que se llama derechos humanos, ¿no? ¿Cómo quitar de ese espacio a una persona que no tiene hogar, a una persona que no tiene dónde ponerse? Pues simple, utilizamos un lenguaje de contención. Cuidado con este concepto. El concepto es de William Roseberry, un investigador norteamericano, que habla justamente de la generación de lenguajes dentro de un sistema. ¿Para qué? Para evitar cosas. Es decir, nuestra infraestructura, nuestras propias condiciones de desarrollo urbano consuetudinario están llenas de lenguajes de contención que de una manera más o menos política, de una manera más o menos neutra, nos están diciendo: aquí no entres, aquí no te sientes, aquí no te pongas. Véanlo, por ejemplo, en ciertos espacios públicos en donde a las jardineras les ponen picos para que no te sientes, o en las cornisas de las casas o de algunas ventanas ponen herrería para evitar que la gente se siente o se ponga ahí. Esos son lenguajes de contención. Los lenguajes de contención evitan justamente que las personas interfieran con el desarrollo de infraestructura y con lo que podría ser la realización de actividades económicas. ¿Cuáles son estas actividades económicas? Pues ir al banco, ¿no? Ir al banco y hacer ahí sus desarrollos permanentes. Pero cuidado, porque la comunicación también puede generar en cierto modo lenguajes de resistencia. Si hay lenguajes de contención, hay lenguajes de resistencia, y entonces entramos al tercer fotograma, en donde incluso aprovechando ese lenguaje de contención que el banco puso, pues el indigente puede llegar y apropiarse del espacio con todo y lenguaje de contención, sirviéndole a lo mejor los barrotes que pusieron para colocar su colchón y dormir incluso más cómodamente de lo que lo estaba haciendo antes. ¿Qué es esto? Quizá más allá de lo chusco, porque digo, de verdad lo es, siempre que alguien transgrede al sistema, siempre que alguien se opone al sistema, a mí me causa risa, me da emoción. Pero en este caso, la cuestión nos ilustra cómo la ciudad es un permanente marco de negociaciones de sentido. Negociaciones de sentido en la que una vez más los de abajo juegan contra los de arriba se oponen a los de abajo, y siempre en función de un establishment que te dice: lo primero es la economía, lo primero es la tecnología, lo primero son los artefactos, después vienen las personas. ¿Por qué? Porque estos son los elementos en los cuales se puede invertir, estos son los elementos en los cuales uno puede seguir planteando nuevas formas de producción y nuevas formas de consumo. La idea entonces queda sentada así. La comunicación dentro de la ciudad va a ser un factor que va a llevar al sistema a expandirse tanto en un sentido material como en un sentido simbólico. El problema concretamente que en algún momento estuvimos trabajando, y bueno, esperemos que esto pronto baje un poco ya lo de la pandemia, y ya entraron las escuelas, a lo mejor, no sé, vuelve a subir, o a lo mejor ya estamos alcanzando una nueva normalidad, yo ya no sé nada, pero bueno, la idea es retomarlo en algún momento, ¿no?
Y el problema dice así, basándonos en la idea de que para el 2050 la pirámide poblacional se va a invertir, es decir, pronto seremos mucho más viejos los que haya circulando que jóvenes. Bueno, no sé, 2050 a lo mejor yo ya no estoy circulando, ¿no? Pero habrá más viejos que estarán circulando que jóvenes, ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona mayor de 65 años superará a los menores de 15. Vamos a hacer una sociedad senil, vamos a hacer una sociedad anciana. Pero, ¿qué sucede? Nuestras ciudades están listas para recibir ancianos, nuestras ciudades están listas para enfrentar la problemática que tienen los ancianos, para enfrentar las diferentes condiciones en las que viven los ancianos. Esto probablemente tiene mucho que ver con la diapositiva anterior. Si las ciudades no están listas para recibir a los indigentes, a las personas sin hogar, mucho menos van a estar listas para recibir a gente que aún amparada bajo la lógica de haber sido trabajadores, de tener, pues incluso a lo mejor todavía un ingreso, de ser económicamente productivos, pues no van a poder sobrevivir bajo ciertas condiciones que está planteando la propia infraestructura. Simple y sencillamente, las calles, nuestros propios dispositivos y los procesos de desarrollo urbano no se han diseñado pensando en el adulto mayor. Simplemente hagan el experimento. Quienes todavía tengan contacto con sus abuelos, incluso con sus bisabuelos, etcétera, invítenlos algún día a caminar y se van a dar cuenta de que desde las aceras hasta la duración de los semáforos e incluso los cruces de las calles se convierten en verdaderos obstáculos para la gente mayor. Aquí hay un problema no solamente de ingeniería, no solamente de arquitectura, no solamente de planeación urbana, aquí hay un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque no hemos entendido cuál es el sentido que tienen las relaciones sistémicas de los adultos mayores con la ciudad. Cuáles son las condiciones bajo las que ellos operan, cuáles son las condiciones bajo las que ellos siguen sus dinámicas cotidianas y qué tan preparada está la ciudad para darles entrada, ¿no? Esta gráfica nos muestra básicamente estas estadísticas que estábamos marcando, ¿no? Si bien los adultos mayores en 2015, bueno, venían a alcanzar un 9.4% en cuanto a la representación poblacional, bueno, se espera que el 2050 esta cifra se revierta. Esto es un poco para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema. Ahorita las ciudades están planeadas para ese, vamos a llamarlo así, círculo casi completo que está en color oscuro, mientras que el resto, esa rebanada del pastel, apenas logra sobrevivir, pero no se ven porque son pocos, porque en sí están silenciados y porque son probablemente económicamente irrelevantes. La persona mayor, el anciano, ya no representa tanto un potencial para la sociedad, sino más bien una carga, ¿no? Y eso se ve representado en esta condición. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no digo ustedes, sus papás, porque sus papás deben ser de mi generación más o menos, estén en el año 2050 enfrentando pues una ciudad planeada básicamente para gente de la edad de ustedes? Eso va a ser un problema gordo y ahí hay un planteamiento comunicacional bastante interesante, ¿no? Esto tiene que ver, vamos entonces a pensarlo con una cierta lógica teórica. Y como les dije, si ya bien planteamos el problema, si ya bien planteamos qué es lo que está sucediendo, ahora vamos a tratarlo de perfilar bajo un punto de vista teórico, académico, que nos permita darle seguimiento. Concretamente, vamos a hablar de primero un concepto, el concepto de sistema. Y el sistema se entiende como un conjunto de elementos que, bueno, más que la suma de los individuos, es decir, la ciudad no es solamente personitas, sino es más bien un conjunto de relaciones entre personas y conjunto de relaciones entre personas y cosas. Entonces, los sistemas no van a contemplar unidades, ni solamente entidades materiales, van a contemplar todas las redes de relaciones que se tejen entre estas unidades. Eso es la problemática, lo problemático de los sistemas.
no es fácil determinar cuáles son las interacciones que se dan y en qué medida se dan las interacciones. Por eso nosotros tenemos aquí un problema sistémico, porque precisamente la relación que guardan ciertos armados de infraestructura o ciertas condiciones de la infraestructura, incluso ciertas condiciones de la planeación, afectan o modifican las relaciones que las personas tienen con su entorno. Se vuelven verdaderos lenguajes de contención. Vamos a volver al concepto del lenguaje de contención. Cuando un anciano quiere cruzar una calle y el semáforo dura solamente 30 segundos, al anciano no le va a dar tiempo de cruzar la calle. El semáforo es un lenguaje de contención. Y si cruza y le dan los 30 segundos a media calle, ¿qué va a pasar? Los automovilistas se la van a mentar, le van a decir, muévete viejo choto, le van a decir montones de cosas sin ningún fundamento, porque finalmente la idea es que el peatón pueda cruzar, pero esto no aparece en la óptica de una ciudad planeada para los dispositivos y sobre todo planeada para los autos. Vamos a ir a ese punto un poco más adelante. Quiero parar hasta aquí para ver si hasta este momento hay alguna duda o si voy rápido, si quieren que me vaya más lento, no lo sé. Guardo silencio durante unos 30 segundos a ver si hay alguien que tiene algo que decir. No sé, Todo bien. creo que pueden levantar la mano si quieren. No, todo está bien, profe. Puede continuar. Bueno, entonces prosigo. Tenemos ya este concepto, el concepto de sistema que nos va a permitir medir las relaciones o ponderar las relaciones que los diferentes elementos juegan en la conformación de fronteras de su mundo de vida, en este caso de la ciudad, ¿no? ¿Qué implica el sistema? O qué implica el enfoque de sistemas? Bueno, Fritjof Capra, un académico norteamericano que juega más bien con cuestiones de sistemas físicos, más con sistemas sociales, nos dice lo siguiente, pero su concepto es bastante válido, ¿no? Nos dice que al principio el sistema se identifica como un factor para denominar organismos vivos o sistemas sociales. Si bien surge con la máquina, si bien surge con los procesos industriales, el concepto de sistemas hoy por hoy está mucho más metido en las cuestiones de biología y sociología, ¿no? Y bueno, desde que gente como Heinz von Fester o como Talcott Parsons o como Ludwig von Bertalanffy comenzaron a hablar de sistemas, este concepto ha venido a definir un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y el pensamiento sistémico va a implicar la comprensión de un fenómeno en el contexto de un todo superior. Esto es bien importante. El hecho de que un anciano no pueda cruzar la calle porque no le da tiempo no es un hecho aislado. Es un hecho sistémico porque se relaciona con concepciones que van más allá del semáforo mismo y más allá del anciano mismo. Tiene que ver con los tiempos para los que se mide la ciudad. Y la ciudad nos ha enseñado a vivir deprisa. Prisa que justifica el automóvil, prisa que justifica el teléfono celular, prisa que justifica tecnologías cada vez más avanzadas de comunicación en tiempo real, etcétera, ¿no? Vivimos en una sociedad de la velocidad. Vivimos en una sociedad en donde la velocidad es lo que mide nuestra capacidad para insertarnos en el sistema. Lo decía Paul Virilio, la dromología va a ser la ciencia del futuro. ¿Por qué? Porque va a ser la ciencia que estudia la velocidad y la velocidad es la condición sine qua non para integrarnos en nuestras sociedades. Si alguien no tiene velocidad, entonces no va a ser considerado parte del sistema. No tanto porque le den un título de expulsión, a ver, señor anciano, aquí tiene usted su título de expulsión del sistema porque es usted lento. No, simplemente porque no les van a hacer caso, simplemente porque la tecnología, porque la infraestructura no va a estar planeada para ellos. Esto, en efecto, tiene ciertos ecos con la etimología, ¿no? de sistema que es
sinistana, y que es juntar, que es reunir, que es acoplar. Eso es lo que hace un sistema. Un sistema junta todas las relaciones y en función de ellas viene a explicar fenómenos parciales. Si ven, es un poco un asunto, vamos a llamarlo dialécticamente opuesto al análisis. El sistema no analiza, el sistema integra. Entonces, a partir de un fenómeno, nosotros explicamos o extraemos un todo que lo condiciona o que le da justificación. Comprender las cosas sistémicamente significa literalmente colocarlas en un contexto, establecer la naturaleza de sus relaciones. ¿Por qué se ponen barrotes frente a la puerta del banco? ¿Por qué los semáforos duran poco? ¿Por qué hay puentes peatonales? ¿Por qué las calles son están mucho mejor pavimentadas que las banquetas en donde anda la gente? Bueno, porque ahí hay una concepción sistémica, porque hay un precepto vamos a llamarlo así, ya en el imaginario colectivo que dice, las personas en realidad están en un segundo plano. Lo primero es lo que nos permite la velocidad, y lo que nos permite la velocidad es la tecnología. Ahí está justamente ese concepto sistémico, ¿no? La identificación de un sistema completo implica dotarlo de un sentido que sus componentes no poseen. Sí, digamos, si nosotros vemos por separado el semáforo, al anciano, vemos el pavimento, vemos las áreas verdes, vemos una oficina de gobierno, pues nos pueden simple y sencillamente referir a lo mejor a una red de relaciones muy parciales, pero no nos van a hablar de lo que es el sistema en general. El sentido funcional, explicativo, epistémico, va a depender de no solamente los elementos, sino de lo que justifica la existencia de esos elementos y cómo esos elementos se van relacionando unos con otros. Esto vendría a ser lo importante en este sentido. El sistema, como una especie de caja negra, lo que va a hacer es transformar la naturaleza de los individuos en peatones, en ciudadanos, en votantes, en consumidores, etcétera. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones que sostienen, pero también va a convertir la tecnología en algo más que concreto, lo va a convertir en algo viable para la circulación de sillas de rueda, lo va a convertir en algo viable para que los carros no se le rompan los amortiguadores, lo van a convertir en algo viable para que pueda el agua correr sin generar inundaciones, etcétera. Como ven, la idea de un sistema urbano viene a ser la idea de la transformación tanto de los elementos físicos como de los elementos humanos. Por ello hablo de una caja negra. Una caja negra siempre es un transformador que a partir de una serie de inputs los volca, los transforma, los resemantiza y nos da una serie de outputs. Esos outputs generan una retroalimentación que permiten al sistema o seguir trabajando de la misma forma porque ha tenido éxito, o eventualmente transformarse, es decir, adaptarse, modificando la forma en la que hace las cosas. Y las ciudades son sistemas complejos en ese sentido. Las ciudades nunca llegan a éxitos totales en materia de sus procesos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar más de lo que ya hay. Si bien la velocidad es la que mueve nuestros días, vamos a necesitar más velocidad. Si bien la economía es la que mueve nuestros consumos, vamos a necesitar mejor economía y mayor capacidad de compra. Si bien nuestros consumos nos realizan como personas, vamos a querer ser personas diferentes en cada momento. Esto implica nuevos feedbacks que van permanentemente dándonos nuevos parámetros sobre el orden al que queremos llegar. Y es que ese es el objetivo de un sistema. El objetivo de un sistema es generar orden. Obviamente parte de convencionalismos, como por ejemplo, por dónde debe de circular el peatón, por dónde debe de circular el automóvil, parte de entendidos como qué tipo de lugares debe de frecuentar una persona que tiene tal ingreso, qué tipo de lugares debe de frecuentar la persona que tiene otro tipo de ingreso, qué tipo de servicios de salud debe tener uno, qué tipo de salud debe tener otro, etcétera. Y todo esto va cambiando en la medida en la que tanto individuos como las propias plataformas que le brindan servicios o que habilitan su circulación van cambiando, ¿no? Esos axiomas y reglas permiten, obviamente, generar diferentes efectos a partir de diferentes causas, es decir, inputs y outputs.
y va a implicar permanentemente la revisión de sus programas, generando estrategias que acoplen, que adecuen y que hagan que el sistema se vaya desarrollando en la medida en la que, por ejemplo, se necesita más velocidad. ¿Cómo es que una ciudad, por ejemplo, va procurando una mayor capacidad de circulación para los vehículos, para que no estén atascados, para que no estén simple y sencillamente inmovilizados en el tráfico? Pues tipo gobernadora de la Ciudad de México, ¿no? Hagan un segundo piso. ¿Un segundo piso para qué? Para que entonces puedan caber más vehículos, ¿no? Y cuando ese segundo piso se llene, pues un tercer piso, un cuarto piso, etcétera. Esos son procesos para justamente adaptar la ciudad a las condiciones de circulación bajo el axioma de la velocidad. Estos estudios de dromología que hace Virilio, vuelvo a él, pues justamente van exigiendo que la materia, que la energía se transformen para dar una mayor aceleración a los agentes vinculados y obviamente lograr mayores velocidades. Si bien el proceso por el cual se habilita la circulación de los autos son las calles, las estrategias que cambian las calles son justamente las de incorporar nuevos carriles, la de quitar banquetas y a lo mejor poner un tercer carril, o la de poner en un segundo piso, un tercer piso, etcétera. Todo para conseguir el objetivo y el ordenamiento que da el imperativo de velocidad. Aquí tenemos el ejemplo de la caja negra y vamos a seguir justamente ese mismo ejemplo. El input, por ejemplo, es me compro un auto nuevo porque ese auto nuevo me va a permitir circular más rápido. Entro yo en la ciudad y si las calles están bien, si las calles son correctas, si las calles están adecuadas, voy a obtener justamente como resultado este orden. Voy a ser una persona veloz, voy a ser una persona rápida, voy a ser una persona que me voy a desplazar en el menor tiempo, la mayor distancia. Eso sería una máquina trivial. Si las cosas funcionaran adecuadamente, si las cosas funcionaran tal cual están planeadas. Desgraciadamente las ciudades no son máquinas triviales, las ciudades son máquinas complejas y por lo tanto nosotros tendríamos que replantearnos este esquema de la siguiente manera. Ya no tendríamos un solo feedback, tendríamos muchos feedbacks. Si yo me compro un auto nuevo y entro a la ciudad, me voy a dar cuenta de que el auto nuevo pues me da todo menos velocidad. De hecho, ni siquiera me da a lo mejor seguridad, porque ahora temo más por mi vida porque me vayan a robar el auto, o temo más por atropellar a alguien porque no he contratado todavía un seguro. Todos esos outputs, todo eso que se va generando a partir justamente de la entrada del automóvil en la dinámica urbana, lo que nos va generando son diferentes feedbacks. Y esos feedbacks van a ser que entonces cuando tú compras un auto, la agencia ya te incluye el seguro, o cuando estás viendo que tu automóvil se va a quedar atascado en el tráfico, bueno, la agencia no puede hacer nada por remediar el tráfico, ni la compañía de carros puede hacer nada por remediar el tráfico, pero sí le pueden poner una televisión al carro para que tú puedas ver la televisión mientras estás atascado en el tráfico, ¿no? O sea, cuestiones tan estúpidas como esas, pero que finalmente vienen a solucionar nuestra relación con la calle. Todos estos feedbacks lo que nos van haciendo es permitir la adecuación de la caja negra a la transformación justamente de esos inputs en una mejor experiencia o en conformidad con ese objetivo de orden que se está buscando, que se está teniendo. Vuelvo al proyecto entonces, ¿cómo pensar en este asunto de los adultos mayores en función de los sistemas? Bien, pues lo que se tiene como primera instancia es identificar los elementos de infraestructura urbana, es decir, dispositivos, y su impacto en la accesibilidad del sujeto al espacio público. Es decir, aquí lo que se busca es reconstruir la relación, cómo se da esa relación entre la infraestructura urbana y el sujeto, ¿no? Obviamente con el fin de señalar la actual propensión política a mantener las condiciones de funcionamiento del desarrollo urbano a través de artefactos como agentes de desarrollo y por sobre lo que sería la accesibilidad humana. Esto es lo que hay que criticar. Hoy por hoy, nuestros gobiernos, hoy por hoy nuestras ciudades lo que siguen haciendo es esto, plantear que el mantenimiento del funcionamiento de la relación debe de estar basado en el dispositivo que te da velocidad, no en aquel que busca la velocidad. Y aquí
entramos en una noción fundamental de sistemas, que es la cuestión del paradigma. Las ciudades siguen construidas en función de dispositivos, no en función de personas. Un poquito para que ustedes entiendan la idea de dispositivo. Un dispositivo no es necesariamente un teléfono celular o no es necesariamente una computadora o un mouse. Un dispositivo es cualquier construcción racional que permita generar de un sujeto un número. De ahí viene la raíz de dispositivo. Significa hacer positivo o positivar algo. ¿Y qué es hacer positivo? No es que de repente te vuelvas feliz o estés contento y veas la vida con optimismo, no. Positivar es volverte número. Y al volverte número, justamente lo que permites es un mayor control sobre tu entorno, pero también un mayor control del entorno sobre ti. Por eso son importantes los dispositivos, porque nos controlan. El celular controla nuestras comunicaciones, el automóvil controla nuestros desplazamientos, Zoom controla nuestra labor académica. Piensen como lo que ustedes quieran. Toda tecnología tiene esta vocación de dispositivo, pero también el hecho de tener una credencial, por ejemplo, para votar, te convierte no en una persona, sino te convierte en un elector o en un votante. El tener una credencial de tu universidad no te hace una persona, te hace un alumno. El tener una credencial de Costco no te hace una persona, te hace un consumidor. ¿Por qué? Porque tienes un número, porque te puedes hacer positivo a partir de ella. Ahí está el éxito de los dispositivos en las conformaciones urbanas. Entonces, por eso las ciudades crecen en función de los dispositivos, por eso las instituciones se desarrollan en función de los dispositivos. Y hacen a un lado a las personas, porque las personas no pueden ser ponderadas si no se miden en función de algo. Y lo que permite medirlas es precisamente el dispositivo. Hay que puntualizar entonces el impacto que estos dispositivos tienen en la vulneración de la capacidad de autonomía del sujeto y, por supuesto, establecer elementos para un cambio de visión o de paradigma que permita superar la instrumentación en el manejo de dispositivos. Por paradigma tendríamos esta idea, básicamente, ¿no? Hoy por hoy, este es el paradigma en el que están sumidas nuestras ciudades y obviamente es el paradigma que condiciona la comunicación en nuestras ciudades. ¿Cuál es este paradigma? Yo lo llamo el paradigma cochecentrista, ¿no? O dispositivo centrista. Lo vemos porque lo más importante para las ciudades como esta en la que estamos viviendo, como es la zona conurbada, Toluca, Metepec, Ciudad de México, zona Cinturón, Ciudad de México, todo eso está basada en la hegemonía del automóvil. El automóvil es el primero en las calles y es el primero en recibir tanto los presupuestos como los beneficios en la adecuación de la infraestructura. Después seguiría, obviamente, lo que sería el transporte urbano. Es decir, lo que hoy por hoy todavía la sociedad considera erróneamente el transporte de los pobres. Y no es así. ¿Por qué? Porque el transporte público tiene que ser el transporte de las personas que mejor manejan su economía, que mejor manejan su inteligencia y que mejor manejan su capacidad de movimiento. Finalmente, ahí tenemos una idea muy errónea al respecto. En tercer lugar están los ciclistas, es decir, todavía una persona que trae un dispositivo para moverse, pero este dispositivo se basa en su propia energía física. Y al final están los peatones. Es decir, si nosotros vemos esta pirámide, vemos en la escala de relevancia comunicacional qué es lo primero y qué es lo último. Este análisis sistémico permitiría entonces, o más bien esta perspectiva sistémica, permitiría hacer un análisis de cada una de las situaciones que se viven, tanto en la planeación de infraestructura como en la planeación de relaciones entre las personas y las instituciones. La idea sería que esto cambiara para evitar justamente que las personas sigamos siendo vulneradas. No se puede cambiar solamente tapando agujeros, no se puede cambiar solamente poniendo semáforos más rápidos, no se puede cambiar solamente quizás haciendo más áreas verdes o más espacios públicos. Lo que se requiere realmente es un cambio de paradigma, algo que quite esta idea de progreso en donde el peatón no existe y nos lleve más bien a pensar
en este tipo de cuestiones, ¿no? En una pirámide invertida, donde lo último sea el vehículo y lo primero sea la persona. Esto, señores, ya sería justamente un cambio de paradigma y sería movernos muy probablemente de lo que habíamos visto en esta diapositiva que cambié muy rápidamente, entre lo que sería a lo mejor la invasión del área peatonal por parte de los vehículos automotores. ¿Por qué? Porque es más importante a lo mejor, no sé, guardar mi carro a que la gente circule por la banqueta, ¿no? Y llegar más o menos a una idea, pues como las que teníamos antes, de calles para la gente. Lo vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha. La apropiación que se hace del arreo vehicular por parte de personas de la tercera edad, personas que no pueden circular por la banqueta, pues ¿qué les queda? Circular por la calle. Pero ¿qué es lo que les estorba en la calle? La idea del automóvil, la idea de que la calle es del automóvil y de que el automóvil, sin ningún escrúpulo, podría decir, no es culpa mía que los atropellara porque van caminando sobre el arreo vehicular. O sea, el que un peatón vaya caminando sobre el arreo vehicular te da justificación para convertirte en un asesino. Si así estamos pensando las cosas, como sociedad ya estamos muy sick, muy enfermos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en el paradigma de la tecnología. Lo importante es mi coche, las personas no son importantes. Bueno, ¿y qué pasa cuando tú te bajas de tu coche? ¿Dejas de ser importante? Pensemos eso, planteemos eso. Creo que ahí es donde realmente hay que comenzar a revisar las cuestiones de esta visión, pues vamos a considerarla así realmente paradigmática, ¿no? Llegar a imágenes como la de la izquierda, que es una imagen del pasado, que es una imagen quizá un tanto bucólica de lo que era en su momento Toluca, a lo que es hoy por hoy Toluca, ¿no? Una ciudad o un pueblo basado en la gente y una ciudad o un pueblo basado en el vehículo automotor. Aquí también hay asociaciones de comunicación muy fuertes. Volver a la gente, volver a las calles para la gente implicaría volver al pasado. Y esto se opone otra vez al paradigma, la lógica del progreso. Si nosotros volvemos al pasado, no estamos progresando. Si nosotros volvemos a la calidad de pueblo, ya no somos ciudad, por lo tanto no estamos avanzados. Si nosotros tenemos calles para la gente, ¿dónde vamos a poner los vehículos? ¿Dónde vamos a poner justamente esa quinta esencia de lo que demuestra que nos estamos desarrollando como personas o que nos estamos desarrollando como ciudadanos? No hay manera. Realmente el propio paradigma del dispositivo nos ha llevado a pensar que vivir sin el dispositivo implica siempre una vuelta al pasado. Algo así como volvernos cavernícolas o algo así como caer en una regresión probablemente absurda, ¿no? No sé si hasta este punto hay alguna duda, algo que quisieran aclarar, algo que no esté del todo entendido. ¿Me pueden usar el chat? Sofi levantó la mano. Está. Hola, buen. Nada más, mi duda. No, ya. Sofi, se te cortó todo y no te escuchamos. A ver si puedes volverlo a intentar, por favor. Dice, la tecnología es esa herramienta que nos brinda un parámetro de avance tecnológico. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuché bien. Y bueno, atendiendo a la pregunta que haces en el chat,
Sí, el desarrollo desde que podemos pensarlo como hijo de la revolución industrial, se basa justamente en la capacidad no solamente de ir transformando el mundo en función de la tecnología, sino ahora ya de ir transformando la tecnología en función de la tecnología. Esto se ha convertido en un, vamos a llamarlo así, en un proceso aberrante en sí mismo porque hoy por hoy ya no estamos trabajando para que la tecnología nos facilite las cosas, sino estamos trabajando para que la tecnología pueda facilitarse a sí misma las cosas. Nosotros en este proceso nos hemos hecho a un lado y solamente contemplamos probablemente las posibilidades que nos abre una computadora, un teléfono celular como mecanismo de comunicación, pero ya no tenemos ni idea de cómo lo hace, ¿no? Es decir, hay una disociación muy fuerte entre lo que es el usuario de la tecnología y la tecnología en sí mismo. Pero además de para qué estamos usando la tecnología, ¿realmente estamos usando la tecnología? Bueno, vamos a pensar en esto que estamos haciendo ahorita. Para discutir algo académico, para poner puntos sobre las IES en ciertas cuestiones sociales. No, gran parte del tiempo que usamos la tecnología la usamos para cuestiones de entretenimiento, para cuestiones que en sí mismas no están permitiéndonos integrarnos dentro del contexto, pues vamos a llamarlo así, productivo, sino más bien servir de contexto productivo para la propia tecnología. ¿Por qué? Porque en este entretenimiento nosotros estamos brindando todos los datos a nuestra computadora, a nuestro teléfono celular, a nuestras aplicaciones, ¿no? Con quién andamos, qué hacemos, cuáles son nuestros hábitos de consumo, cuáles son nuestros hábitos de navegación, qué tan otacos somos, whatever. Todo esto finalmente lo que está haciendo es alimentar precisamente esa cuestión, ¿no? Sí, es avance social también, porque, por ejemplo, ¿qué otra explicación, Sofi, ¿verdad? ¿Qué otra explicación podríamos tener de la necesidad de cambiar auto, si no cada año, al menos cada 2 años? El auto sirve para transportarnos, pero si lo cambiamos cada 2 años, el auto ya está sirviendo para otra cosa, no está sirviendo para transportarnos. ¿Por qué cambiamos de teléfono celular cada que podemos o cada que sale un nuevo modelo? ¿Por qué presenciamos en internet estos riots, estos disturbios afuera de las tiendas Apple para conseguir el nuevo modelo de celular? Porque realmente ya no estamos buscando comunicarnos, sino estamos buscando que la tecnología nos refiera semánticamente, es decir, se convierta en una representación de nosotros mismos y nosotros empecemos a servir la tecnología como factor de su propia reproducción. Es decir, se reproduce el teléfono celular bajo la idea de que nosotros lo vamos a comprar porque nos va a hacer sentir mejores, nos va a hacer sentir más asegurados, nos va a hacer sentir más importantes. Creo que eso sería básicamente lo que diría sobre tu pregunta. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, perdón, sí hay... Hay una pregunta más. Eric, perdón. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bien. Yo estaba pensando bajo Pablo Krisliev, que mencionaba en una de sus conferencias que nos mandó el maestro Lujambio, muchas gracias, sobre esta idea de cómo las ciudades a lo mejor nos reciben con un abrazo, ¿no? Esta parte de las murallas que él mencionaba y que hoy en día podemos verlo como esta centralización de ellas y que las personas quieren ir constantemente hacia el centro. Y lo que usted mencionaba de esas negociaciones de sentido que las ciudades otorgan a esas personas, y yo estaba pensando en cómo estas negociaciones y todas estas ideas de centralización de las ciudades, de ir todos hacia el centro, cómo moldean la percepción de los deseos de las personas. Por ejemplo, cualquier persona que se encuentre fuera de las ciudades y sienten un estrés o un poco orden en su vida, y esa percepción que tienen de dicho fenómeno les moldea su deseo para decir, mi respuesta o lo que va a curar mi estrés es irme a la ciudad.
aunque sea algo totalmente fuera de sentido, pero ellos así lo piensan. Entonces siento que las ciudades, aparte de todo eso, moldean la percepción del deseo, pero también del miedo. Entonces un poco lo que yo decía, cómo estas negociaciones de sentido influyen en el placer, y no solamente en el placer por ejemplo, en el carro, ¿no? De tener el carro, o del miedo ante tener un carro, porque juegan ahí esos dos factores, el deseo y el miedo de querer tenerlo, pero a la vez ya lo tengo, pero tengo miedo de usarlo, de dejarlo en cualquier lugar. Estas relaciones de placer, también las ciudades influyen en el placer, pero no solo en el placer, sino de sentido, sino en el placer de las relaciones entre las personas, las relaciones entre amigos, entre familiares, y tu propia concepción de ti mismo en la realidad de la ciudad. Entonces, bueno, yo creo que es un poco fuera del lugar, siento, pero bueno, para generar un poco de conversación, porque es interesante el tema del placer, pues. Gracias, sí, Eric. El tema del placer es fundamental, no creo que sea algo irrelevante. No pensemos solamente en placer, sino pensemos más bien vamos a pensar en un concepto, no es un concepto sistémico, pero es un concepto de teoría crítica, que es el concepto de reificación. Por una parte, la reificación llevó a transformar el mundo antiguo de todo lo que en él era sagrado, todo lo que en él era místico, todo lo que en él era trascendental, a convertirlo en una cosa. Es decir, la reedificación cosificó el mundo antiguo y lo puso a producir. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la Pachamama o de la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra dejó de ser justamente ese espíritu que nos proveía para convertirse simplemente en un proveedor explotado hasta la saciedad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la vida animal, ¿no? Que aún después de la domesticación el animal formaba parte de una cierta comunidad pequeña de personas, lo que podría ser la producción artesanal, la producción local, la producción incluso familiar de leche o de carne, etcétera. Los animales convivían con la gente, y ahora en las grandes plantas los animales están disociados de la gente, es decir, son simplemente cosas vistas como materia prima para producir. Eso es reificar. Y por otra parte está la sublimación. La sublimación es propia de nuestra época, y es que cada uno de los productos que produce la industria, que no son otra cosa más que cosas, como podrían ser coches, como podrían ser teléfonos celulares, como podrían ser ropa o moda, adquieren a través de la publicidad y de la mercadotecnia propiedades místicas. Con el carro tú no tienes un dispositivo para moverte, tienes una representación de tu temperamento, de tu edad, de tu condición social e incluso de tu sex appeal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque te compras el coche para ligar, te compras el coche para lucir, te compras el coche para trascender. Eso implicaría llevar la cosa de ser un objeto en sí mismo a convertirse en algo sublime. Y ese es el motor que mueve el consumo. Entonces, estás en lo cierto. Vamos, finalmente, cuando nosotros estamos echando a andar la industria, y esa industria necesita irse retroalimentando permanentemente para seguir el sistema poético, el sistema de desarrollo de su propia plataforma, pues lo que necesita es prometer algo que no trae adentro. No compramos realmente Coca-Cola porque nos quite la sed, la compramos porque quizás sea más rico que tomar agua, y hay un estímulo artificial en el azúcar para nuestras glándulas salivales. Pero también hay otra cuestión: la compramos porque no estamos comprando una bebida, estamos comprando la Navidad, o estamos comprando el cariño, o estamos comprando las reuniones familiares, e incluso estamos comprando a lo mejor un partido de fútbol, no lo sé, pero eso es básicamente lo que está moviéndonos, ¿no? Esto obviamente lleva de por sí lleva ya implícito la idea de que la persona ocupa un segundo lugar. Fíjate, antes, justamente en la época premoderna, la persona utilizaba la tecnología para realizar el trabajo. Hoy la tecnología usa a la persona para realizar el trabajo.
Fíjate, esa dialéctica es bien interesante, porque ahí es donde justamente nos estamos dando cuenta de que nuestras ciudades sistemas son ciudades basadas en la tecnología. No sé si por ahí íbamos con esto, Eric. Sí, 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 muy, muy interesante. Digo, el hecho de consumir, consume uno el goce, ¿no? El pequeño granito que nos separa de la realidad un poquito. Y sí, muy, 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 muy interesante. Gracias. Gracias. Sí, justamente de esto partimos a las bases para una crítica, ¿no? Otra vez volviendo a nuestro problema, ¿no? Las personas tienen derecho a disfrutar del espacio público, en la medida de lo posible por su propia capacidad de movimiento o los instrumentos que se la garanticen. ¿Cuáles son los instrumentos que se la garantizan? No es el coche, ciertamente, pero en algunos casos puede llegar a ser. Más bien se refiere a la silla de ruedas, o se puede referir a las muletas, o se puede referir a una prótesis, o se puede referir a un triciclo, ¿no? Todas estas cuestiones deberían justamente ser consideradas porque son las que habilitan a la persona en el goce del espacio público. Pero ¿qué pasa en el espacio público si tú quitas ese goce y si simplemente lo pones para disfrute del propietario del automóvil, ¿no? Es decir, o sea, tú andas en tu silla de ruedas con tus muletas, me vale reverendo sorbete, ¿no? Ahí se pone mi coche y hazle como quieras, ¿no? Sería la respuesta común a esto. La infraestructura entonces debe de potenciar la autonomía de la persona, no reducirla, ya que esto no solo incide en el bienestar individual, sino en el desarrollo de formas de convivencia que se pierden por la mediación de los dispositivos, de los bienes y de los servicios. Y bueno, una dimensión política es que más allá de la generación de acciones destinadas al respeto del espacio público o a la habilitación de instrumentos, se debe de buscar más bien el reposicionamiento de la persona como eje de la planeación urbana, territorial y de movilidad en las ciudades, ¿no? Esto obviamente tendría que pasar por una serie de propuestas y aquí vamos de lo que es la crítica a lo que es la propuesta que todo proyecto debería de llevar, ¿no? Básicamente, la dialéctica del bienestar con base en la Agenda 2030 nos llevaría a hacer oposiciones, por ejemplo, en términos de accesibilidad, inclusividad y equidad versus rentabilidad, restrictividad y selectividad. El primero sería lo que se buscaría si nosotros estuviésemos pensando en la persona. Y el segundo es el que tenemos si mantenemos el paradigma actual, es decir, el paradigma de los dispositivos. El primero busca que la rentabilidad se transforme en accesibilidad, que la restrictividad se convierta en inclusividad y que la selectividad resulte en equidad. ¿Qué tiene que ver por ejemplo, un ejemplo de cada uno de estos, ¿no? Hoy por hoy vamos a destinar, por ejemplo, la banqueta a colocar mesas para los restaurantes por asunto del COVID, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando la banqueta porque está siendo rentable mi negocio, ¿no? Si la gente no entra al restaurante, quizás sí se ponga en la banqueta porque está al aire libre, etcétera. Restrictividad. En estas áreas no puedes estar porque son áreas para automóviles o son áreas para carga y descarga, o son áreas para acceso de nuestros clientes. Recientemente hubo un conflicto aquí en Toluca por la ciclovía que se iba a instalar en Isidro Favela y en Colón, ¿no? Y los que salieron a luchar contra la ciclovía fueron los locatarios. ¿Por qué? Ese carril está restringido para las bicicletas. ¿Por qué? Porque nuestros clientes no se pueden estacionar. O sea, what the fuck, tus clientes son los dueños de la calle o tú eres el dueño de la calle o qué onda, ¿no? Y después, selectividad. ¿Quién puede o no puede circular por una calle? Lo vemos con el ejemplo de la silla de ruedas y el caso del invasor de la banqueta, ¿no? Yo tengo coche, me estaciono en la banqueta, selecciono primero al que tiene coche por sobre el que no tiene. El que no tiene, se friega. Esos son justamente los paradigmas que tendríamos que ir rompiendo. En cierto modo, hay un proceso que nos lleva primero de la contención, el lenguaje de contención, a la lucha y después a una argumentación que nos permita redefinir el paradigma, ¿no? Y aquí están los casos para cada uno de ellos, ¿no? Accesibilidad, vean, por ejemplo, la banqueta con el árbol ahí tapando, no es que esté mal poner áreas verdes, de hecho, faltan en nuestra ciudad,
pero pones la vegetación urbana en donde no obstaculice el paso de las personas. Aquí, ¿dónde la tendrías que poner? Ahí mismo, pero entonces la banqueta la haces más grande, pero va a robarle un carril a los carros. Sorry, my friend. No es tan importante, ¿no? Eh, esta accesibilidad se da en diferentes mecanismos, ¿no? Para el caso de los adultos mayores era medirlo en vías peatonales de los vecindarios, en la accesibilidad a los espacios públicos y las edificaciones, en la accesibilidad al transporte público, la accesibilidad en las paradas de transporte público y, por supuesto, más adelante una vivienda que sea económicamente accesible, ¿no? La inclusividad. Este es un caso paradigmático, ¿no? El caso de los puentes antipeatonales, ¿no? Los puentes peatonales no son infraestructura inclusiva. ¿Por qué? Porque privilegian la circulación de los carros. Hay puentes peatonales para que los carros no tengan que bajar la velocidad y puedan circular libremente por las grandes avenidas. Para ello, entonces, ¿qué tiene que hacer el peatón? Pues recorrer trayectorias 10 o hasta 20 veces mayores a las que iba a recorrer si tuviese que cruzar una calle a nivel de piso. ¿Por dónde pasarían los carros? Los carros tendrían que ir por abajo o los carros tendrían que frenar. El puente antipeatonal es infraestructura no inclusiva, sobre todo cuando se trata de adultos mayores. Subir un puente peatonal para un adulto mayor es un deporte prácticamente olímpico, ¿no? Y por supuesto la equidad, ¿no? ¿Quién tiene derecho a usar la banqueta y por qué tiene derecho a usar la banqueta? Básicamente, bueno, nosotros sujetamos el caso de estudio a una colonia en específico, pero esto se puede replicar en cuantas colonias sea posible, ¿no? Y tomando en cuenta diferentes elementos de infraestructura pública, banquetas y guarniciones y manuales que permitan, obviamente, hacer más eficiente el tránsito de personas que rápido el desplazamiento de vehículos. Rápidamente hago un repaso de los elementos que se utilizaron y pues bueno, básicamente la infraestructura que fue siendo considerado, ¿no? Para el caso de los semáforos documentados en la colonia Morelos, se hizo un conteo de todos. Los 12 que se encuentran sobre Venustiano Carranza tienen una duración de 38 segundos para un cruce de 20 metros, tomando en cuenta los dos sentidos y el camellón, lo que arroja que debe realizarse al menos a una velocidad de 1.9 metros por segundo para llegar a la esquina. Esa es la velocidad a la que tendría que caminar un peatón. Ahora, pongan a prueba a una persona de la tercera edad, pongan a prueba a un anciano a ver si puede caminar a 1.9 metros por segundo para alcanzar la otra esquina, ¿no? Se llega a un cierto tipo de conclusiones. Estas conclusiones son parciales, ni siquiera las voy a leer porque el proyecto no ha terminado, pero bueno, las puse básicamente para ilustrar cuál sería el proceso que ustedes tendrían que llevar. Yo con esto estoy cerrando, no quiero hacerles más largo el asunto, pero yo espero que esto les haya servido como una guía de cómo ir aplicando elementos de comunicación en el estudio o abordaje de la ciudad como mecanismo sistémico que contiene o que perfila la actividad de las personas, vulnerándola frente a los dispositivos. Muchas gracias. Ok, no sé si hay algún tipo de comentario o duda ahorita. No, dijeron por ahí. Mis chavos de semiótica, a lo mejor algo que quieran comentar, si es que están presentes, no lo sé. Ya somos como 45, supongo que sí. Hay un Pablo Vázquez que quiere decir algo. Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, a mí dentro de todo toda esta investigación me parece sumamente relevante. De nuevo, los simbolismos que tiene, ¿no? Anteriormente mencionó que las relaciones entre el sistema se deben de juzgar por la misma naturaleza de las relaciones, de las comunicaciones, pero a la misma vez se tiene que analizar aquellas relaciones de las que no forma parte, ¿no? Entonces,
Creo que sí, esto es un mal que se ha ido propagando en todas las grandes urbes del país, bueno, del mundo, asumo yo, ¿no? Pero vaya, mm, creo que la muy nula prácticamente educación vial hace de este tema incluso más peligroso, ¿no? Porque tiene razón, no solo se le da prioridad sistémicamente hablando, hablando de las infraestructuras a los automóviles, sino que también hay un cierto simbolismo con respecto a los carros, ¿no? Que también ya lo comentó, que te da cierto estatus social, ya el mero hecho de tener un carro, ¿no? Pero además me parece que sí hay una cierta noción de insensibilidad. Cuando te subes a tu carro ya nada más importa más que tú, tu carro y el que llegues rápido a donde sea que pretendas llegar. Y esto se refleja de muy, muy, muy mala manera en, vaya, los peatones ya tampoco veo que sean conscientes del peligro que corren. Ya no solo los adultos mayores o aquellos que están en discapacidad, ¿no? Que ellos son los más conscientes de que es un reto viajar por la ciudad, pero yo cuando camino con mi familia es un miedo constante el pasar por cualquier lado, porque ya no, los espacios destinados al cruce peatonal ya, bueno, no son suficientes. Estamos conscientes de que en cualquier momento un carro puede decir, no, pues me vale gorro, ¿no? Paso, me subo incluso por la banqueta si es necesario y vaya, no veo cómo es que se pueda lograr esa transición, ya no digamos sistémica, sino mental, ¿no? Aquello que representa el carro y que ya se ha ido esparciendo y asentando en nuestras mentes, porque verdaderamente ya no hablamos de qué hay que hacer para modificar las políticas públicas, sino de prácticamente aguantarnos todas estas injusticias, ¿no? Tiene pagado su... No tengo el audio, ya está. Sí, efectivamente. Fíjate que, digamos, en este caso estábamos tejiendo la relación que existe entre las condiciones de desplazamiento del adulto mayor y los diferentes elementos de infraestructura. Pero este análisis se puede llevar a ubicar el sentido contrario, que tendría que ser probablemente la idea del dispositivo frente a las formas de uso que diferentes usuarios le están dando, ¿no? El caso del automóvil a mí me parece muy, muy, muy emblemático. De hecho, es algo que es de lo que más me gusta trabajar porque puede ser visto incluso como un asunto de doble dialéctica. El automóvil bien como un producto de la sociedad moderna, de la sociedad industrial y de la sociedad del consumo, todavía presenta en sí mismo toda una serie de resquicios premodernos e incluso de resquicios primitivos, lo voy a llamar así, que lo hacen perfectamente sublimable, ¿no? Es decir, lo pueden volver prácticamente mítico. Eh, Analizar prácticas, y aquí ya me iría yo al asunto de la antropología, prácticas específicas en la relación que tiene el sujeto con el automóvil, resultan muy reveladoras, ¿no? Por decir algo, el lavado compulsivo del automóvil, ¿no? Lo veo con mis vecinos, ¿no? Prácticamente cada tercer día, en el mejor de los casos, están lavando el automóvil, ¿no? Yo, what the fuck, qué desperdicio de agua tan cañón, ¿no? O sea, ¿y para qué? Para que la tarde vuelva a llover y se va a volver a ensuciar, pero ese afán de traerlo limpio, ¿qué alcances comunicacionales tiene? ¿Qué impacto tiene con relación de nuestras formas de pensamiento primitivas, ¿no? Lo mismo el asunto de la compra. La compra de un automóvil es un ritual bien, bien, bien interesante, ¿no? Desde el momento en el que vas, en el que te atienden, en el que realizan prácticamente todo un mito de sacralización mostrándote el automóvil en un pedestal y a veces incluso hasta ofreciendo víctimas propiciatorias, ¿no? Como
edecanes o gente que está rindiéndoles una especie de tributo. No sé, ahí antropológicamente hay un juego brutal que remite al automóvil a épocas antiguas y le da una presencia moderna, pues mucho más relacionada con la psicología humana que con las intenciones de desplazamiento. Sí, es muy, muy, muy interesante. Esmeralda. Sí, hola, profe, buenos días. Hola. Pues sí, es muy interesante como ese papel que tiene el automóvil en la ciudad, sobre todo como usted lo ha venido mencionando en cuanto a la accesibilidad y la inclusividad, que pues mucho tiene que ver con la estructura en la que está inmersa la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el transporte público, el hecho de que, digamos, preferimos, digamos, un auto particular al transporte público, pues tiene que ver igual con que pues no es accesible para los adultos mayores, ¿no? O sea, digamos, los conductores del transporte público pues ni siquiera tienen como esa paciencia, en primer lugar, y no hay como esas paradas pues establecidas para que las personas pues puedan subir de una manera pues más segura. Y pues también tiene que ver con todo esto del precio del pasaje del transporte público, que igual quizá sea como algunas personas lo consideren como más caro viajar en transporte público que comprarte un auto, aunque sea, digamos, barato, que pueda ayudarte a transportarte, digamos, no sé, en largos trayectos hacia el trabajo, que pues algunas personas pueden gastar mucho más dinero en la semana en transporte público que en lo que le puedes echar a la gasolina, ¿no? Digamos un ejemplo, porque hay personas que pues pueden tomar hasta 4 transportes públicos para llegar a su trabajo, y ese también es un tema de accesibilidad entre el trabajo y pues la ciudad, como digo, de su hogar al trabajo, que pues obviamente es un recorrido más largo. Y pues sí, o sea, todo este tema tiene que ver con esta estructura y este sistema que pues está como en desorden, y que obviamente pues beneficia más a que las personas sigamos como comprando autos para tener esa accesibilidad, que pues como tal la ciudad o la infraestructura o las políticas públicas pues no nos los da. Creo que eso es todo. Sí, tienes razón. Y no es tanto que sea un caos. Más bien yo lo que creo es que está ordenado al revés. Está ordenado al revés precisamente porque el usuario está invisibilizado. El transporte público es un asco, estoy de acuerdo con ello, pero es un asco porque el usuario está invisibilizado. Eh, Realmente no se aprecia quién usa el transporte público. El transporte público es un dispositivo que simplemente te transforma en una unidad más. Entras como una especie de input que tiene que ajustarse a las condiciones de la caja negra, tiene que ir rápido, tiene que ir echando carreras, tiene que ir en ciertas condiciones de higiene, tienes que ir en ciertas condiciones de comodidad, tiene que ir en ciertas condiciones, etcétera, que permitan primero privilegiar la economía y al último privilegiar al usuario. Entonces el usuario entra y pues es un milagro que salga, ¿no? Ahí justamente ahí hay una retroalimentación negativa del transporte público, cosa que no sucede en el automóvil. Entonces al automóvil le dan un sentido quizá de un poco más de estatus frente al transporte público, y no debería de ser así. Ojo, el transporte público no es que, además que sea caro, es muy barato, pero ese precio barato es consistente con su mala condición. Muy probablemente se tenga que buscar no solo un transporte público más costoso, sino un transporte público coherente con el precio que se está, que se está pagando, y en condiciones que privilegien primero la seguridad y la comodidad del pasaje, ¿no? Los mejores transportes públicos del mundo son ciertamente costosos,
pero también presentan muchas prerrogativas para estudiantes, para gente de la tercera edad, para trabajadores del Estado, etcétera. Incluso lugares en donde el transporte público se ha convertido en un mecanismo de transporte gratuito. ¿Gracias a qué? A la inversión que se está logrando por parte de los estados en la reducción de costos en otros asuntos, como es el mantenimiento de calles para automóviles o como podría ser la construcción de espacios de estacionamiento, etcétera. Es decir, ciertamente el automóvil tiene su primacía en México, pero esa primacía ha llevado también a degradar o hacer a un lado el transporte público. El transporte público podría reformarse mucho si quitáramos justamente de la ecuación al automóvil. Siguiendo esta idea de la pirámide invertida de movilidad, ¿no? El transporte público estar por encima del automóvil. Lo último que tendría que estar en las calles tendría que ser el coche particular. A mí me pareció también muy interesante cuando comentó que, al contrario de lo que se piensa actualmente, ¿no? El uso del transporte público no debe de ser considerado como para personas pobres, ¿no? Aquellos que no pueden comprarse un automóvil. Y creo que esto es un gran fallo, porque el transporte público debería ser en primera eficiente, debería de proporcionar una movilidad de primera. Y pues, siendo sinceros, en las más óptimas condiciones, podría incluso, y yo creo que debería, reducir el uso de automóviles, de todos estos, ¿no? Dispositivos de movilidad. Y porque a la larga eso es algo que nos beneficia a todos, ¿no? El tener un transporte público eficiente, y creo que eso es algo, una de las principales características que distinguen al país, básicamente, porque no puedo pensar a priori un sistema eficaz de transporte público en México. Siempre están los ejemplos de Inglaterra, ¿no? O Islandia, me parece que es uno de esos países que ya no, bueno, tienen el servicio de transporte gratuito, ¿no? Precisamente por esa eficacia y por la prioridad que se le da. Entonces, tiene razón, es deplorable, básicamente, hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Todo, autobuses, taxis, metro, yo qué sé, lo que se le ocurra, ¿no? Quizá tal vez estos autobuses que son como de doble cabina, pero básicamente nada más porque son nuevos y es que lucen bien, ¿no? Pero es un problema que a mí sí me altera un poquito porque, vaya, si no podemos ya caminar por las calles, mínimo que el transporte que usemos sea eficiente, ¿no? Y para nada es así. Quizá por eso mismo se tiene la idea de que es para pobres, ¿no? Porque pues es de lo peor que hay. Y quizá hay otras asociaciones con este asunto de la pobreza o vamos a llamarlo, de la marginalidad. Y tiene que ver con ciertos hábitos del usuario. Una de las cuestiones que me ha llevado también a pensar en la recurrencia del uso del automóvil es el asunto de la accesibilidad. Accesibilidad es una palabra que está mal entendida en nuestro país, porque no implica ni que todo mundo pueda entrar en él, ni que todo mundo pueda hacer uso en piso plano de ese transporte. Implica que el transporte te haga accesible e inmediatas los destinos. Por decir algo, la idea de que el transporte te debe dejar en la puerta del lugar al que vas, ¿no? Y es algo que pasa con el coche, y lo vemos en ciertos hábitos como en no más 5 minutos, ¿no? Voy al banco y me estaciono frente a la puerta del banco, aunque esté estorbando a todos los demás, porque nada más voy al cajero y van a ser 5 minutos, ¿no? Tengo que estar ahí, ¿por qué? Porque no puedo caminar, porque caminar es de marginales, porque caminar es de gente que no tiene coche, porque yo tengo coche y para eso me sirve el coche. Ahí es donde entra la lógica de sistemas. El sistema nos está haciendo pensar de esa forma. Y nosotros hemos generado justamente en esa forma de pensar un nuevo sistema de construcción simbólica del automóvil. El transporte público
no te va a dejar nunca en la puerta, ¿no? No te va a dejar nunca en el acceso inmediato, te va te va a restringir a ciertas paradas, te va a restringir a ciertos lugares, y lo demás tendría que ser ya parte de de tu movilidad. A veces es simplemente física, otras veces si es intermodal, pues te subes con tu bicicleta, te bajas con tu bicicleta y te sigues desplazando, ¿no? Pero son conceptos que no entran todavía en el paradigma que estamos manejando. Iván, ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va encaminada a qué es lo que piensa usted en la cuestión del viaje, o sea, de viajar, de que debes de salir, por ejemplo, de tu ciudad para tener como este ejemplo positivista, como lo ponía usted, como este sistema de intercambio en el cual pues puede ser un uno, de que ya viajé a tantos países y ya conozco tantas culturas. Debe ser trascendental para, ¿cómo decirlo?, la construcción del individuo, esta cuestión del viaje, o cómo es que empieza a edificarse las ciudades como en este sistema para viajar a ellas. Digamos, la capital del amor, París, ¿no? Luego pensamos, y la capital del pecado, Las Vegas. Y por ejemplo, esta cuestión de centrificar, o no sé cómo decirlo, que hacer que se parezcan. Ya ve que en Las Vegas hay como esta torre de París y como pequeñas cosas así alrededor del mundo que representan algo. Y esto también lo hablo desde la óptica de algo que escuché apenas, que cuando viajas y lo compartes en redes sociales, lo haces parte de este sistema positivista. eh, la interacción que obtienes del viaje puede ser igual o incluso mayor al todo el placer que obtuviste del viaje. O sea, la interacción de redes sociales que tuviste al subir una foto de dicho viaje. ¿Me explico? Entonces, pues es interesante cómo actúa en nosotros la construcción de las ciudades como viaje, ¿no? Debes de salir, o la superación, ¿no? Incluso es parte de esta construcción del individuo a cuántas ciudades ha viajado, ¿no? No sé qué piense de esta construcción. Bueno, tocas un punto muy polémico porque probablemente a muchas personas no les guste mi percepción justamente del turismo, eh, precisamente por algo que tú dijiste, que es por la idea de ir a conocer otras culturas. Cuando tú viajas, lo que menos vas a hacer es a conocer otras culturas. Cuando tú viajas, lo que vas a hacer es a trasladar tu mismo esquema de vida a otro lugar. Yo lo pienso, por ejemplo, con la playa, ¿no? Para mí no hay nada más aberrante y horrendo que la playa. ¿A qué demonios vas a la playa? Voy a encontrarme con la naturaleza, voy a bañarme al mar, voy a vivir en un estado primigenio en el que tengo que usar poca ropa o no usar ropa y reencontrarme con ese yo primitivo. Sí, claro, con ese yo primitivo en el hotel en donde hay aire acondicionado, en donde está el restaurante, en donde está el antro en la noche, en donde están las cervezas. Es decir, vas a hacer exactamente lo mismo que haces aquí, pero en otro lugar. Viajar más que turistear implica una cuestión que es fundamental. Y lo primero que tienes que hacer antes de viajar es leer. ¿Por qué? Porque si vas a ir a París, no vas a ir al estereotipo de la ciudad del amor, o si vas a ir a Las Vegas, no vas a ir al estereotipo de la ciudad del pecado. Leer implica qué pasó en París, cuál es la historia de París, cómo empezó primero siendo Lutecia, cómo fue evolucionando desde los romanos hasta la Edad Media, las invasiones de los vikingos, cuestiones que a lo mejor vas a decir, bueno, se va uno a convertir en una enciclopedia, pero finalmente cuando tú llegas a París, lo que llegas a hacer es a descubrir lo que ya leíste. Y en cierto modo es a testificar esa historia que tú ya tenías construida. Eso sería un turismo más interesante. Y la cuestión quizá de lo exótico ya no se pueda hacer en el mundo tal cual lo conocemos ahorita. Quizás si fuéramos Alexander von Humboldt, pues podríamos lanzarnos a un viaje a Centro y Sudamérica para escalar el Chimborazo, ¿no?
pero pues Chimborazo ya está explorado, ya está escalado, ya está medido, ya hay tours para el Chimborazo, etcétera. Ya no somos Humboldt, ya no vamos a cruzar tampoco Venezuela ni la Amazonia peruana. Finalmente, lo que vamos a hacer es seguir un itinerario, seguir un programa que está haciendo positiva nuestra idea de viajar. Y la hace positiva justamente para nosotros y para nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos dicen qué puntos retratar, en dónde tomar el selfie y el viaje se traduce en esto que tú estás diciendo, ¿no? Finalmente, no es viajar, sino más bien en decir que viajamos. Y eso también es una forma de positivación. Tienes que hacer positivo tu viaje mediante la fotografía. No se trata básicamente de quedarte con la experiencia, de interiorizarla. No, hay que subirla, hay que dejar testimonio del asunto, ¿no? Por eso esto es polémico, ¿no? Porque en realidad creo yo que incluso este asunto de viajar ha vuelto paroxístico el asunto del transporte también. Hay que transportarnos de la forma más rápida, más económica, más precisa de un lugar a otro. Cuando ciertamente viajar antes era una aventura en la que te lanzabas sin saber si ibas a regresar vivo o no, ¿no? Viajes interoceánicos, aerolíneas de bajo costo, transporte público en todas partes. Vamos, viajar es uno de los factores de contaminación y de degradación urbana más grandes que existen, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, es que también creo que empezó digo, algo como inerte o algo como una ley que tiene también parte del progreso del ser humano, también como en esta sociabilidad que tuvimos en cuanto a ya no ser nómadas y cómo empezamos a relacionarnos con el mundo, como este punto del espíritu explorador que se tiene, ¿no? Y que antes también se viajaba para explorar cosas y descubrirlas, ¿no? Ahora como bien lo dice, pues ya no hay tantas cosas, por así decirlo, que descubrir. Pues antes era, si descubrías, no sé, el que descubrió Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, era como el descubrimiento, lo llevabas a otros lugares y pues ya daba como cierto renombre a tu persona y entonces se daba validez o a lo mejor también era positivista tal vez, ¿no? Pero pues ya le dabas como esta pues sí, representación que tú tienes o este sentido que tú tienes a viajar, ¿no? Más que nada, y que no era tanto a lo mejor por tu experiencia propia, sino por conocer algo, por el espíritu explorador que se tiene, ¿no? Creo que también Darwin lo menciona y Es la también misma. creo que es importante, nada más para cerrar, creo que es importante también lo que decía de leer antes de ir a un lugar, porque muchas veces también aquí no nos preguntamos, y eso es algo que apenas estaba diciendo, dije, pues, ¿cuándo fueron de edificadas las banquetas que nosotros caminamos, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso, pues, quién sabe cuándo, cómo, cuándo, qué, por qué, ¿no? Como dice usted. Y yo creo que desde ahí pues empezamos pues no a lo mejor, pues hacerlo más local, ¿no? O sea, irlo más desde aquí y ya después pues podemos empezar a ver un poquito más el panorama o esa es mi visión, creo, ¿no? De acuerdo, de acuerdísimo. Nada más recordemos que los viajes cumplen la misma lógica de la mercancía de cualquier otro circuito, ¿no? En un principio, el viajar obedecía a un principio iniciático. Éramos nómadas porque íbamos a perseguir nuestro alimento, íbamos a conseguir nuestro alimento, íbamos a descubrir para buscar dónde asentarnos. Hoy eso se cosificó, ya estamos asentados, entonces ahora viajamos para reconstruir ideas románticas, como justamente el amor, el pasado, la naturaleza, etcétera, ¿no? La misma lógica de reificación y sublimación se cumple del periodo preilustrado al ilustrado y del ilustrado al preilustrado. Sí, creo que hay otra pregunta. ¿Mía? No. No, Alexia. Sí, es más, pues comentario, agradecerle pues a usted por la plática que nos acaba de impartir. Creo que es muy importante, ¿no? Nosotros para, pues, bueno, como comunicólogos, ¿no? Creo que es algo fundamental relacionarlo pues con nuestro entorno, ¿no? Pero aquí, bueno, no sé si sea, no sé cómo lo puedo interpretar, ¿no?
hablando del tema del transporte público y el carro, yo siento que aparte de un estatus social, ¿no? Porque pues bien sabemos que, bueno, ya usted lo mencionó, que pues el carro, traer un carro o un auto es parte de este sistema en el que vivimos, ¿no? Es donde pues se determina ese estatus. Pero pues también siento que es por parte de, bueno, otro factor sería la seguridad, ya que pues dentro del transporte público pues es aún más inseguro, ¿no? Que es más probable que pues pase un asalto, un robo, que pues en el carro, ¿no? Ya usted mencionaba, pues es mejor o la gente piensa que pues como traigo carro, estacionarme y bajarme a recoger el dinero, pero yo siento que pues es mejor, ¿no? Irse en un carro que ir, ahora sí que exponer todo en un transporte público. Sí, pero eso es justamente lo que hay que cambiar. Por eso todo obedece a una lógica sistémica. Si las ciudades están construidas para el carro, es natural que lo más natural, es natural que lo más seguro vaya a ser justamente el carro. El problema es que dentro de las ciudades, menos del 20% de las personas son las que tienen carro. Todos los demás usan transporte público o usan otros medios de transporte. Entonces, ahí es cuando te preguntas, ¿por qué el 80% de la inversión que se hace en las ciudades se le hace a los carros y no se le hace a las otras personas? Ahí es donde implica justamente este cambio de paradigma, ¿no? Mientras las ciudades sigan pensando en el carro, pues sí, el carro va a ser lo más seguro, pero va a ser lo más seguro, va a ser lo más estable, va a ser lo más reconocible a costa del 80% de los otros usuarios. Cosa que, vamos, ni democráticamente ni axiológicamente tiene lógica alguna, ¿no? Claro, bueno, siento yo que es como una controversia, ¿no? Y ahí es donde entra, pues lo que usted decía, ese cambio que pues no, siento que necesita participación pues de todos en general, ¿no? Cambiar esa ideología que pues tenemos, ¿no? Y más en México que pues sabemos que es de los países pues un poco más inseguro, ¿no? Sí, ciertamente, gracias. Bueno, yo creo que lo voy a tener que cortar aquí, pero tengo otra clasecilla al rato. Les agradezco mucho su atención y pues quedo atento a cualquier cosa que haya que hacer en lo sucesivo. Gracias, Chucho, por la invitación y pues tengan bonito día a todos. Gracias, Gus, y pues bonito día a todos los alumnos.